Vamos a buscar en nuestras Biblias en Filipenses el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. La palabra de Dios dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los cristianos a menudo se han confundido sobre la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en los asuntos de salvación y en los asuntos de santificación. Algunos han enfatizado la soberanía de Dios en la salvación y han excluido la responsabilidad humana. Por ejemplo, cuando William Carey planeaba ir a la India como misionero, un anciano le dijo: joven, siéntate. Cuando a Dios le plazca convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda y sin mi ayuda. Otros han enfatizado la responsabilidad humana y han excluido la soberanía divina. Estas personas te hacen sentir culpable cuando te dicen: si no testificas a tu prójimo, su sangre clamará a Dios contra ti en el día del juicio. Ellos ponen todo el énfasis de la salvación en nosotros. Sobre el asunto de la santificación o el crecimiento en la salvación, algunos enseñan que debemos ser pasivos. Tú no te ocupes, deja a Dios. Si luchas o te esfuerzas contra el pecado, dicen que estás operando en la carne, porque la vida cristiana es una experiencia sin esfuerzo de no yo, sino Cristo. Otros hacen hincapié en la obediencia y el esfuerzo y excluyen el poder de Dios. De modo que las personas acaban tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. Ahora, ¿dónde está el equilibrio bíblico? Sostengo que la Biblia enseña ambos, no el uno o el otro. Dios es absolutamente soberano y sin embargo somos responsables tanto en la salvación como en la santificación. Si la balanza está inclinada, es en la dirección de la soberanía de Dios, ya que Dios inicia, sostiene y lleva a cabo todo el plan de salvación hasta completarlo. Pero aún así, tenemos una responsabilidad en el proceso. El apóstol Pablo resalta ambos énfasis en nuestro texto, el que está enseñando que debemos ocuparnos en las implicaciones prácticas de nuestra salvación, porque Dios mismo está obrando en medio de nosotros. Ahora, para entender este texto, debemos tomar nota del contexto y de varios hechos presentados por el texto griego. En el fluir del pensamiento, estos versículos introducen la conclusión de un llamado a la unidad que comenzó en el versículo 27 del primer capítulo y que se extiende hasta el versículo 18 del segundo capítulo. Entonces, en el versículo 12 dice por tanto, y ese por tanto en griego indica una conclusión de lo que precede.
Además, todas las palabras utilizadas aquí son plurales en el griego. Pablo no les está diciendo a los cristianos que se ocupen individualmente en su salvación personal, como a menudo se enseña. Más bien, Pablo está apelando a la asamblea, basado en el ejemplo de humildad visto en nuestro Señor Jesucristo, para que se ocupen de las implicaciones prácticas de su salvación en sus relaciones mutuas. Debido a que Dios mismo está obrando en medio de ellos como asamblea, necesitan dejar a un lado los derechos personales y servirse humildemente los unos a los otros, poniendo siempre a los demás antes que a nosotros mismos. Al hacerlo, van a resaltar como luces en este mundo oscuro, en este mundo egoísta. Por eso Pablo está especialmente preocupado porque estas personas queridas, le dice, mis amados, se ocupen en las implicaciones relacionales de su salvación con vista a su testimonio colectivo delante de los perdidos. Si hablamos de la salvación, pero no podemos llevarnos bien entre nosotros, ya sea en la asamblea o en nuestros hogares, el mundo se ríe de nuestro mensaje. Pero cuando el mundo ve que los cristianos dejan a un lado el egoísmo y se consideran unos a otros como más importantes que ellos mismos, estarán más dispuestos a escuchar el Evangelio. Ese es el mensaje principal de Pablo aquí, que necesitamos ocuparnos en las implicaciones prácticas de nuestra salvación, porque Dios mismo está obrando en medio de nosotros. Hay 4 cosas importantes sobre la salvación que debemos entender de este texto. La primera, debemos poseer la salvación antes que podamos ocuparnos en ella. Salvación es una palabra teológica que a veces lanzamos sin pensar mucho en sus implicaciones. Es una palabra radical porque apunta a una situación en la que alguien está en una situación desesperada. El piloto estadounidense que fue derribado en Bosnia necesitaba ser salvado porque no podía salir de su difícil situación por sí mismo. Los marinos que lo rescataron le salvaron la vida. Una persona que se está ahogando necesita al salvavidas porque está a punto de morir. Alguien que está mortalmente enfermo necesita un médico o algún medicamento para salvarlo o se va a morir. La Biblia nos dice que la condición de todo ser humano fuera de Cristo es que está pereciendo bajo la ira y la condenación de Dios. A menos que seamos salvados, iremos a la eternidad llevando la pena de nuestros pecados, lo que significa separación eterna de Dios y castigo en el lago de fuego. A menos que veamos nuestra condición desesperada, no vamos a clamar a Dios para que nos salve de nuestros pecados. El Señor Jesucristo describió su misión como buscar y salvar lo que se había perdido. Así que no entenderemos la salvación si pensamos que solamente significa que Jesús puede darte una vida más feliz. Salvación quiere decir que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención, el perdón de pecados, como dice Colosenses 1:13. Pablo no estaba escribiendo a personas que carecían de salvación, diciéndoles que necesitaban trabajar para obtenerla. Más bien estaba escribiendo a personas en quienes Dios había ya comenzado la buena obra de salvación y les estaba diciendo que se ocuparan en las implicaciones prácticas de esa salvación que ya poseían. La Biblia deja claro que nunca podemos obrar por la salvación para ganarla o merecerla, ya que es un regalo gratuito de Dios. Las buenas obras nunca pueden ganar el cielo para nadie, porque ninguna cantidad de buenas obras puede erradicar nuestro pecado. Y la santidad y la justicia de Dios exigen que se pague la pena por el pecado. Si alguien pudiera ganarse el cielo con buenas obras, se jactaría de sí mismo, lo cual Dios no va a permitir. No somos salvos por nuestras buenas obras y ni siquiera somos salvos por nuestra fe. Somos salvados por Jesucristo. La fe simplemente es la mano que recibe el anillo de la salvación que el Señor Jesús nos arroja. No puedo enfatizar este punto con demasiada fuerza, porque el error más frecuente que cometen las personas acerca de la salvación es pensar que Dios los va a aceptar debido a sus buenas obras. El mundo opera según el sistema de méritos. Todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo real bíblico, se basan en este sistema de méritos. Si eres lo suficientemente bueno, dicen que obtendrás la salvación. A veces me ha sorprendido cuán profundamente esto está arraigado en nosotros. He tenido personas sentadas escuchando mi predicación cuando me he esforzado para dejar en claro que no somos salvos por ninguna obra que hayamos hecho. Pero luego me han dicho que la razón por la que creen que Dios los va a aceptar en el cielo es porque se han esforzado por ser buenos y amar a los demás. Debido a que este punto es tan crucial, déjenme ser franco. Si tú piensas que vas a ir al cielo porque eres una persona bastante buena, no vas a ir al cielo. Los únicos que van al cielo son aquellos que han reconocido que estaban perdidos y que clamaron a Dios para que los salve mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Una vez que ya poseemos la salvación, es necesario ocuparnos en sus implicaciones prácticas y cotidianas. Pablo menciona aquí cómo los filipenses siempre habían obedecido, no solo cuando Pablo estaba presente, pero ahora en su ausencia estaba seguro de que ellos también le iban a obedecer, no solamente a Pablo, sino a Dios. Si su obediencia hubiera sido solamente para agradar a Pablo, no habría sido evidencia de una obra genuina de Dios en sus corazones. Aquellos verdaderamente salvados por Dios quieren agradarle y quieren obedecerle en todos los aspectos. Y dado que Dios mira el corazón, debemos aprender a agradarle cada día con nuestros pensamientos, así también como con nuestras palabras y con nuestros hechos. Una vez que poseemos la salvación, debemos aprender a mantener dos verdades aparentemente contradictorias que la Biblia afirma claramente.
que la salvación de principio a fin es obra de Dios, pero también que al mismo tiempo la salvación requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Entonces, en segundo lugar, la salvación de principio a fin es obra de Dios. La razón por la que los filipenses necesitaban ocuparse en su propia salvación es que era Dios quien obraba entre ellos, produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Parece que esto suena contradictorio, pero la Biblia pone ambas cosas juntas. No somos salvos porque elegimos a Dios. Somos salvos porque Dios quiso salvarnos. Él comienza la buena obra en nosotros. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Uno de los errores más frecuentes en la cristiandad hoy en día es la idea de que las personas perdidas pueden elegir a Dios por su propia voluntad. La voluntad humana caída está atada al pecado. El Señor Jesús dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Juan 6:65. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dejados a nosotros mismos, todos elegimos seguir nuestro propio camino. La salvación depende de que Dios nos elija y nos atraiga irresistiblemente por su gracia según su buena voluntad. Dios no solo quiere nuestra salvación, sino que Él también la lleva a cabo. La salvación no se realiza por ningún esfuerzo humano. Proviene del gran poder de Dios que imparte vida espiritual a aquellos que estaban muertos en sus pecados. Y esto resulta en una nueva creación. No solo en su inicio, sino a lo largo de todo el proceso, Dios debe ser el poder energizante de toda vida cristiana. Nuestra palabra energía proviene de la palabra griega que encontramos aquí en el versículo 13, que significa obrar o producir. El Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas o con nuestros esfuerzos, sino que debemos caminar cada día en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. La salvación de principio a fin es obra de Dios.
Si eso es cierto, tú puedes decir, entonces vamos a relajarnos y a no preocuparnos. Si Dios quiere hacerlo, lo hará sin nuestro esfuerzo. Pero esto no es así. El tercer punto es que aunque la salvación es obra de Dios, requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Tal vez esto suene a doble discurso, pero es claramente lo que declara la palabra de Dios. Estamos muertos en nuestros pecados, esclavizados por el pecado, incapaces de escapar. Sin embargo, Dios nos llama para ser salvados y nos manda llamar a otros a la salvación. Como Pedro testificaba solemnemente y exhortaba a sus oyentes en el día de Pentecostés, sed salvos de esta perversa generación. Y tú dices, ¿cómo puedes exhortar a alguien a que se salve cuando no puede ser salvo por su propia voluntad o por su propio esfuerzo? Tal vez te ayude una ilustración del ministerio del Señor Jesús. En una ocasión, el Señor Jesús se encontró con un hombre en la sinagoga que tenía la mano seca. Aparentemente tenía un daño en los nervios que le impedían mover o usar su mano. No la podía mover, no la podía usar. Jesús le ordena a ese hombre que extienda su mano. Humanamente, esa era una orden imposible de llevar a cabo. Pero el Señor Jesús le dijo que lo hiciera. Y cuando el hombre obedece a Jesús, su mano fue restaurada. En otra ocasión, Jesús le dijo a un hombre que no había podido caminar durante 38 años que se levantara. Aquel hombre era paralítico, no se podía mover, no se podía levantar. El Señor Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y camina. Y el hombre lo hace. Ahora, en ambos casos, el Señor Jesús llamó a esos hombres a hacer algo que no podían hacer por sus propias fuerzas. Él les impartió el poder sobrenatural necesario para que ellos cumplieran el mandato de Cristo. Pero aún tenían que hacerlo. Si ellos hubieran dicho, pues es que no puedo hacerlo, no se habrían curado. Dios obró poderosamente, pero ellos también tuvieron que trabajar. Ahora escúchenme atentamente en esto, porque fácilmente podría ser malinterpretado. Hay un sentido en el que recibir la salvación de Dios requiere un esfuerzo diligente de tu parte. Si te sientas y dices, bueno, pues yo no estoy seguro de ser uno de los elegidos y de todos modos no hay mucho que pueda hacer al respecto, entonces estarás perdido. La complacencia acerca de tu alma es mortal. Debes tener una preocupación desesperada por tu bienestar eterno que te mueva. En las palabras de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección. Jesús habló de hombres que toman el reino de Dios por la fuerza. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Señor instó a sus oyentes, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta palabra esforzarse quiere decir agonizar a entrar por la puerta angosta.
Entrar por la puerta angosta es difícil a causa de su costo en términos del orgullo humano, debido al amor natural del pecador por el pecado y por la oposición del mundo y de Satanás a la verdad. Si no estás seguro de tu posición ante Dios, no le des descanso a tu alma hasta que sepas que Dios te ha salvado. Hay una buena ilustración de esta verdad en el Antiguo Testamento. 6 ciudades fueron designadas como ciudades de refugio, donde un hombre que había matado accidentalmente a otro hombre podía huir para que un familiar del muerto no pudiera vengar su muerte. Si fueras culpable de un acto así, no te quedarías sentado esperando que el vengador no te atrapara. No te habrías encogido complaciente de hombros y habrías dicho: no puedo hacer nada para salvarme. Habrías salido corriendo hacia la ciudad de refugio más cercana, sabiendo que si no lograbas entrar en esa ciudad de refugio, te matarían. El vengador te persigue con ahínco y tú estás exhausto, pero no te detienes hasta que estés salvo dentro de las puertas de esa ciudad. Esas ciudades son una imagen de la salvación en Jesús, nuestro refugio. La ira de Dios seguramente vendrá sobre ti por tus crímenes. Si mueres fuera de Cristo, tendrás que pagar con tu vida. Pero Dios ha proporcionado un lugar de refugio. Por eso es urgente, si no lo has hecho, que huyas hacia Cristo, quien es el único refugio contra el pecado y contra el infierno. En ese sentido, llegar a la salvación requiere nuestro esfuerzo diligente. La continuidad o el crecimiento en la salvación también requiere nuestro esfuerzo. Existe una enseñanza popular conocida como la enseñanza de Keswick, y esta se popularizó en algunas conferencias bíblicas celebradas en Keswick, Inglaterra. Dice que no debemos hacer ningún esfuerzo en la vida cristiana, que cualquier esfuerzo demuestra que estamos operando en la carne, no en el espíritu. Y esta enseñanza se basa en versículos como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una bendita verdad que todos debemos aprender a aplicar. Pero también hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que muestran que incluso la vida llena del Espíritu requiere que yo deba combatir contra el pecado. Yo debo pelear la buena batalla de la fe. Yo debo de correr la carrera con el fin de ganar. Yo debo ser activo en la limpieza de mí mismo, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como dice nuestro texto, porque Dios está obrando en mí, yo debo ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Y hacerlo con temor y temblor implica tanto un temor reverente a Dios como una conciencia de mi propia debilidad y de mi propensión al pecado que me lleva a juzgarme a mí mismo. Así que el punto es
Aunque Dios soberanamente quiere y obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, al mismo tiempo, cada uno de nosotros es responsable de hacer un esfuerzo para resolver las implicaciones prácticas de nuestra salvación cada día. Sí, debemos confiar en el Espíritu Santo y su poder, no en nuestra carne. Pero sí, de nuevo, debemos trabajar. Como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, he trabajado más que todos los demás apóstoles. Y luego agrega, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que no podemos excusar nuestra pereza, nuestra falta de obediencia, diciendo, Dios no me impulsó a hacerlo. Debemos trabajar con Dios. Hemos visto que debemos poseer la salvación para podernos ocupar en ella. Y que si bien la salvación es completamente obra de Dios, sin embargo debemos trabajar en nuestra salvación en dependencia de Dios. Entonces, el cuarto punto aquí es que la salvación tiene siempre implicaciones prácticas en nuestras relaciones. Y este es el punto principal de la apelación de Pablo aquí, que si somos verdaderamente salvos por la obra de Dios en nosotros, entonces estamos bajo la obligación de resolver las diferencias entre las relaciones siguiendo el ejemplo de Cristo y de su amor abnegado. Así como Jesús dejó a un lado sus derechos, así como no vivió para sí mismo y para su propio placer, así como puso a los demás antes que a él mismo, incluso hasta el punto de morir en la cruz, así debemos aprender a morir diariamente al yo y vivir para los demás por amor a Cristo Jesús. Si afirmas ser salvo, pero persistes en el egoísmo, en negarte a ceder tus derechos, en exigir tu propio camino, ya sea en la casa o en la asamblea, tu vida no está respaldando tu afirmación. Si el Dios vivo realmente está obrando en nosotros, debemos resolver las diferencias en nuestras relaciones con un espíritu de humildad, con un espíritu de amor como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que a veces ponemos demasiado énfasis en el aspecto individual de la salvación y no suficiente énfasis en el aspecto colectivo de la misma. Por supuesto, la salvación es intensamente individual. Si no eres salvado individualmente, no eres salvo. Pero el hecho de ser salvado individualmente afecta necesariamente la forma en que te relacionas con todos los demás. Como dijimos al principio, todas las palabras en los versículos 12 y 13 son plurales. No se puede vivir la vida cristiana de forma aislada. Tienes que ocuparte en tu salvación individual, en tus relaciones con otros creyentes cristianos, tanto en tu familia como en la asamblea. Y debo añadir,
Es trabajo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Es la responsabilidad de un creyente de obedecer en su proceso de santificación. Es un proceso de por vida, no es automático. Pero a medida que solucionamos esos problemas o diferencias, aprendemos más de Cristo, crecemos en humildad y en nuestro servicio. También debo agregar que la razón por la que nos ocupamos de nuestra salvación en términos de buenas relaciones no es principalmente para que seamos felices, sino más bien para el beneplácito de Dios, es decir, para agradar a Dios, cuyo placer es que su pueblo se ame. Al ocuparnos en nuestra salvación con relaciones amorosas, las personas perdidas verán la diferencia que Dios hace en nuestras vidas diarias y por lo tanto se van a sentir atraídas hacia nuestro Dios. John Wesley y George Whitefield fueron utilizados por Dios para llevar a miles de personas a la fe en Cristo en el siglo XVIII. Eran muy buenos amigos, aunque diferían mucho en la cuestión de la soberanía de Dios frente a la responsabilidad del hombre en la salvación. John Wesley puso tanto énfasis en la responsabilidad humana que no estaba seguro de su propia salvación en su lecho de muerte, después de una vida de predicar el Evangelio. Whitefield, por el otro lado, creía firmemente en la soberanía de Dios en la salvación. Un hombre que trataba de encontrar un chisme jugoso, una vez le preguntó a Whitefield si pensaba que vería a John Wesley en el cielo. Y Whitefield respondió, no. ¿Quiere decir que no cree que John Wesley se haya convertido y por lo tanto no estará en el cielo? Preguntó aquel hombre con la esperanza de conseguir su chisme. Me preguntaste si vería a John Wesley en el cielo, respondió Whitefield. No creo que lo haga, porque John Wesley estará tan cerca del trono de Dios y yo estaré tan lejos que creo que no podré verlo ni un instante. George Whitefield estaba aplicando lo que Pablo está enseñando aquí. Si por la gracia de Dios hemos sido salvados, si no es otro que Dios quien está obrando entre nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, entonces debemos ser diligentes para resolver las implicaciones prácticas de esa salvación en nuestras relaciones unos con los otros en obediencia a Dios. ¿Cómo son tus relaciones en tu casa? ¿Cómo son tus relaciones con otros creyentes cristianos? Si Dios te ha salvado, debes seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, quien dejó a un lado sus derechos y fue hasta la cruz por nosotros. Ocúpate en tu salvación, haciendo morir el yo y amando a los demás por causa de Cristo Jesús.